Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como todos los sábados en Contragolpe y como ya es una costumbre, una gimnasia, abrimos una pequeña ventana al mundo. Bueno, en este caso no es tan pequeña, yo creo que bastante grande. A mi gusto lo que voy a contar tuvo poco recorrido mediático y, y me parece que va a haber que prestar atención a las derivadas de este asunto. Hay un periodista de investigación norteamericano muy famoso, Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, muy reconocido, evidentemente un periodista que lo podríamos ubicar en lo que sería la izquierda norteamericana, ¿no? O sea, pongamos por favor todos los bemoles del caso, podríamos decir, es un liberal en términos sajones, ¿no? Bueno, este periodista llega a la conclusión, después de una serie de investigaciones, que la voladura del Nord Stream, en realidad para mí es la pinchadura del gasoducto que une Rusia con Alemania, fue obra de la inteligencia norteamericana. Esto, sin duda, de comprobarse, bueno, pone patas para arriba todas las teorías de la guerra, los intereses que tiene Estados Unidos en la guerra. También, en honor a la estricta verdad, hay otros periodistas de investigación talentosos que lo desmienten, agarran los datos de Hersh, los ponen arriba de la mesa, los dan vuelta y dicen, no, es incorrecto, esto no es así. Bueno, dicho todo esto, me da la impresión que saber qué pasó con el Nord Stream, con ese gasoducto, que quedó además inhabilitado, para que lo entendamos, es clave para poder entender el origen y el porvenir de la guerra, que por supuesto sigue su curso. Entramos ya muy próximos a la semana donde se va a conmemorar un año de guerra en el corazón de Europa, sin solución de continuidad y según los expertos y según los analistas, guerra que viene para largo, ¿no? Siguen intensificándose las gestiones de Zelensky para armarse, ya fue por los tanques Leopard, ahora está yendo por aviones de combate y bueno, mientras Ucrania esté armada hasta los dientes, podemos garantizar un empate infinito, salvo que él logre quebrar las líneas defensivas rusas, que algunos dicen, también valga la pena esto. Importante este dato porque se cumplen 80 años de la batalla de Stalingrado, una batalla clave en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y una de las batallas más crueles en la historia de la humanidad. Que Rusia va a replicar la estrategia de Stalingrado, es decir, clavar tan profundas trincheras que dejen avanzar al ejército ucraniano hasta que queden encerrados y desplegar una ofensiva final. Se habla mucho de una gran ofensiva rusa, parece que es inminente esa ofensiva, veremos en qué condiciones y esto explica también los amplios movimientos democráticos de Zelensky por toda Europa, ¿no? Este es el panorama de la guerra y este dato nuevo, insisto, de este periodista de investigación que, bueno, es realmente alarmante, ¿no? Si se llegara a comprobar la veracidad de la denuncia. En un minuto nos encontramos con Rodrigo, charlamos de la política nacional. Hay mucho de política nacional, mucho. Yo creo que pasó de todo. Le vamos a preguntar a él, que es un amplio conocedor. Lo de La Pampa, muchos tienden a minimizar, pero yo creo que ha pasado ahí una topadora en el conglomerado opositor, por lo menos la información que yo tengo, pese a verse una interna chica, fue tan evidente lo que pasó que, bueno, se movieron ciertas placas tectónicas. Pero bueno, en un minuto en Contragolpe con todos estos temas. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, el hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Conectados, hoy más que nunca. Fiesta Nacional del Sol 2023. Una fiesta en la que estamos todos conectados. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida. Hola Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. Saludos para vos y naturalmente saludos para toda la audiencia que nos sigue aquí en Metro y también a los amigos que nos siguen a través del canal de YouTube. Hablabas de La Pampa, me dejabas a este lado algunos datos que me parece interesante. Es bueno lo que decís, es verdad, la participación parece escasa. Te cuento algo, en términos de votos positivos fue exactamente igual a la de hace 4 años. Hace 4 años también abrió el calendario electoral, todo indicaba que ganaba Carlos Javier McAllister, exfutbolista, un jugador importante en la historia de Argentinos Junior, luego con paso en Boca y en Racing, jugador de selección, padre de los actuales jugadores del fútbol inglés, uno de ellos que jugó y es campeón del mundo. Bueno, Carlos Javier McAllister tuvo que lidiar contra la estructura del radicalismo, por supuesto siempre minimizada por las huestes cercanas a Mauricio Macri, y la estructura del radicalismo le dio un palizón histórico. Perdón por utilizar un término que viene a desuso, pero debo confesar que fue un 19.000 a 10.000, algo así en aquel momento. Estamos hablando 4 años atrás, elección que luego no movió el amperímetro, también hay que decirlo, junto a lo que era Cambiemos en ese momento, no le alcanzó para nada. La Pampa, dato interesante para compartir con nuestros atentos seguidores, desde 1983 monocolor, siempre peronismo. Con un peronismo muy particular, digo, vos conocés mucho por ahí la realidad cordobesa. Córdoba tiene unas texturas muy puntuales, pero nunca tuvo monocolor. La Pampa sí. Ahora, con un peronismo muy a la pampeana, ¿no? Digo, el peronismo de los Marín, los Berna, digo, una escuela de peronismo con peso en Buenos Aires, mucho mayor peso del que los medios le conocen o del que el núcleo reducido de la gente que conduce o que analiza la política les da, pero debo decir que, más allá de eso, recuerdo a Maskin también en su momento, en su tiempo, digo, distintos referentes que llegaron de La Pampa, el propio jefe de gabinete de los 90, que fue ministro de Educación, Rodríguez, digo, muchos tipos que pasó por La Pampa, vino a Buenos Aires y no le fue mal. La Pampa del 83 es un modelo para el peronismo. Ahora, domingo pasado, una estructura de larga tradición como el radicalismo se volvió a presentar con un candidato que es un apellido indisolublemente ligado a la vida pampeana, el apellido Berongaray. Algunos, los más memoriosos, lo recordarán, Antonio Berongaray. Su hijo Martín, 44 años, se presentó. Antonio Berongaray fue senador, diputado de la Nación, fue en varios periodos. Digo más, un dato que a estos tiempos viene bien. Fue diputado de la Nación que generosamente lo convocó a su despacho a Julio Estracera en el momento en que Julio Estracera renuncia en Ginebra por los indultos de Carlos Menem. Hablamos 30 años atrás. Pero más allá de toda esta historia, Martín Berongaray hizo una campaña de corte eminentemente localista, sin referenciarse en la cuestión nacional y pidiéndole expresamente a los referentes nacionales que no vinieran a la provincia, que no participaran de la campaña. Berongaray todo lo contrario de PRO, ¿no? Exacto. Berongaray caminó casa por casa. Berongaray, debo decir también, para cierta estructura del radicalismo, un tanto esquivo, porque es un tipo de evolución, el sector de Lustó, el sector de Martín Lustó, pertenece a ese bloque de 12 diputados que están fuera del bloque radical que preside. Lustó sí fue a sacarse la foto ganadora. Fueron al cierre, porque Berongaray le dijo, sí, al cierre vengan, vamos a hacer una comida, vengan. Fue todo lo que hicieron. Enfrente, tal cual bien decís vos y tal cual bien empezás a dejar correr, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, el propio Mauricio Macri, que fue el 4 de febrero a caminar por las calles, con sus candidatos. Y un video de 2 minutos donde no había referente del PRO que no hablara y pidiera el voto por Macieira, y la propia Elisa Carrió pidió el voto por Macieira. Es decir que esta fue una elección primaria
abierta, no obligatoria, y esto es importante por aquello que bien señalabas que no votó tanta gente, votó en términos de votos positivos, votó la misma cantidad de gente que había votado hace 4 años. Pero es reducido, parece reducido. Estamos en febrero, 40 grados de térmica en General Pico, la segunda ciudad de la provincia, y convengamos que una elección que se presentaba más como una elección interna de partidos. Y esto fue lo que terminó sucediendo. El radicalismo ganó con 16.000 votos, 56% de los votos, contra un candidato avalado por la estructura nacional del PRO, por todos los referentes del PRO, por todos los referentes de la coalición cívica, un candidato que además recorrió la provincia con ellos, se montó a eso y sin embargo 12 puntos de diferencia, 16.000 a 11.000, a 10.000, algo así fue el número final, 17.000 tal vez, un número duro, sinceramente, un número duro, inesperado para el PRO. Vamos a las consecuencias políticas del episodio. Por ejemplo, te digo, concreto, en Córdoba, donde no está claro cómo se resuelve la interna opositora para enfrentar a Martín Yarlora, que ustedes saben que juez pretende medir por un sistema de encuestas. Y con esto que pasó el domingo pasado, De Loredo dice, no, yo con la estructura del radicalismo puedo ganar una interna. Definamos una interna. Entonces, la situación hoy es que no queda claro si el espacio opositor cordobés no va dividido. Es decir, no lo descartemos. Por ahí se ponen de acuerdo, lo arreglan, pero hoy la situación es que pueden ir divididos. ¿Resulta solo de La Pampa? No, pero lo de La Pampa empezó a jugar y trascendió también una gran pelea que existe en la interna opositora, en la interna nacional, porque a nivel provincial son gobierno, en Mendoza, por De Marchi y Cornejo. De Marchi supuestamente apoyado por Larreta, Cornejo, entre comillas, compañero de ruta de Bullrich, hasta posiblemente su candidato a vice, aunque ahora tal vez candidato a gobernador. Es decir, estamos viendo, insisto, cómo las placas tectónicas del conglomerado opositor se van moviendo, en algunos casos con cierta naturalidad, otros más parecidos a un terremoto, con los consiguientes heridos que pueden quedar en el camino. Esta semana hubo un hecho luctuoso, fatal, horrible, la muerte de una mujer policía de la ciudad de Buenos Aires, a manos de un desequilibrado. Yo vi que se tiraban los trapitos, pero con una ligereza. Se tiraban, en este caso, una muerta, pobre señora, pobre mujer, madre de 2 hijos, pero como arma arrojadiza entre los dos sectores opositores. Uno que además está ejecutando el gobierno de la ciudad, y entonces el ministro de licencia, Marcelo Alessandro, decía, no, porque nosotros trajimos las Taser. Y Bullrich le contestaba que no, que esas Taser no las tiene, que las trajo ella, que son de ella. Es decir, me parece que, bueno, está bien, es una disputa interna, tampoco nos vamos acá a hacer las carmelitas descalzas, hemos visto internas muy duras, pero esta me parece que recién empieza. Esta es la impresión que tengo, ¿no? No sé cuál es tu mirada. Sí, y empezó del peor de los modos para el PRO. Sí, tal cual decís, empezó del peor de los modos para el PRO porque dio la singularidad que en un distrito donde había unidad, estas diferencias que vos marcás, que no son de matices, a veces parecen mucho más duras que de matices, no existieron en La Pampa, no solo no existieron, sino que además contaron con la alianza de Carrió, chocaron contra la estructura del radicalismo, una estructura que alguno dirá, bueno, vetusta, centenaria, en La Pampa le funcionó. Con un candidato que, reitero, tiene 44 años, se referencia en un espacio distinto del radicalismo, que no es el espacio tradicional de buena sintonía con Morales o de buena sintonía con Cornejo, sino que es el otro, el espacio de Lustó, que siempre le planta bandera, aunque ahora Lustó está en esta etapa acompañando como vicepresidente del Comité Nacional, y batacazo si querés, sorpresón si querés, el número es un número que marca que esta cosa de la referencialidad nacional no siempre pesa en los distritos. Esta cosa de jugar la baraja de llegamos de Buenos Aires, acá llegan las luces del centro, no siempre resuelven
o por lo menos no arrastran a la votación, porque acá el otro dato central era el siguiente, una enorme confianza, producto de una autopercepción equivocada del PRO, que la elección, al ser abierta, iba a impulsar a los independientes a votar. Mm, No existió. sí, no existió. En el conglomerado y sus distintas aristas de la perspectiva opositora, no podemos dejar de mencionar el espacio de Milei. Bueno, hubo también sismos, hubo líos esta semana fuertes. Ahí hay un dirigente que cada vez tiene más notoriedad mediática, aclaro, mediática, que es Carlos Maslatón. Va a formar parte de un programa histórico, Duro de Domar, que va por su tercer ciclo, ¿no? O va a tener su tercer ciclo, creo que lo va a conducir Pablo Dugan. Bueno, uno de los panelistas va a ser Carlos Maslatón y es frecuente visitante de los estudios de C5N, de ahí de colegiales. Bueno, y allí desplegó una serie de denuncias muy pesadas, muy pesadas digo en términos de los significantes, ¿no? Donde él dice que hay un montón de gente de ese espacio político que se queja de que se le piden distintas entregas, vamos a encomillarlo a esto, para acceder a espacios de nombramientos o de financiamientos de campaña, etcétera, etcétera. Y se menciona porque después a la noche de ese mismo día, creo que esto fue el miércoles de la semana pasada o martes, dos referentes juveniles del espacio dan testimonio directamente y dan nombres. La información que yo tengo, Rodrigo, y dejo tu reflexión al respecto, es que esto fue una bomba. Y en particular Milei está muy afectado. Esto es una información, yo la tengo directa de alguien que habló con él, se lo vio muy apesadumbrado. Él cree que esto forma parte de una campaña de desprestigio que apenas también se inició, también al calor de una campaña que va avanzando y que van a venir más misiles. Pero bueno, no, yo en lo personal no tengo otra cosa que aportar que esto que es de público y notorio, ¿no? Dos o tres cosas al respecto. La primera que tiene que ver con las tensiones propias a los crecimientos de las estructuras que se incorporan a la política. Claro. Milei Maslatón es una relación que implosionó al poco tiempo de arrancar. Carlos Maslatón, una figura con muchísima experiencia política, un muchacho que debe rondar los 60 años, graduado de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho y con una larga militancia en la estructura de lo que se llamó la Unión para la Apertura Universitaria, la estructura juvenil de Álvaro Alzogaray en los años 80, estructura juvenil que debo decir en su favor, Carlos Maslatón fue la cara visible que desbancó a la franja morada en la década del 80 de la Facultad de Derecho. La famosa UPAU. Exacto. UPAU, donde abrevaron Amado Vudú, Ricardo Echegaray, digo, otros hombres en Mar del Plata, pero en la ciudad de Buenos Aires, muchos de ellos aún no insertos en la política. Juan Curuchet, que estuvo en el Banco Provincia con María Eugenia Vidal, por ejemplo, Héctor Huisi, que fue secretario de Comunicaciones de la gestión de Mauricio Macri. Es decir, muchos de ellos siguieron transitando la actividad política desde distintos espacios. En el caso puntual de Carlos Maslatón, lo hizo con escasa suerte en muchas oportunidades en sectores panperonistas, acompañó a Rodríguez Sá en su momento, acompañó algún desembarco también de algún sector del panperonismo porteño, siempre por fuera de la estructura del PJ, pero siempre en relación con dirigentes pejotistas. Los últimos años, claramente trabajó en esto. Hay que reconocer que tiene la singularidad de ser hiperactivo en la red social Twitter, esa red social de 280 caracteres que tanto mueve en estos tiempos y que Elon Musk ha pateado recientemente el tablero comprándola. Y desde ese lugar creo que en gran medida logró reunir a muchísimos chicos, porque la realidad es que él comunica de un modo que termina siendo amable con los pibes y termina teniendo una gran capacidad de comunicar con los chicos. Terminó construyendo un espacio generacional de chicos en torno a Javier Milei. Algo que Javier Milei no hizo, digo, Javier Milei no comparte una cena o una charla con los grupos juveniles militantes, cosa que sí hacía Carlos Maslatón, es decir, era
como un contrapeso a la estructura que tenía que ver también con una cultura estructural que tiene él, de esa Correcto. cultura militante que digo de los años 80, formativa. Correcto. Digo, Sí, él sí. tiene dimensión de eso, ¿no? De sentarse a tomar un mate un sábado a la tarde con un grupo de chicos. Yo sé que alguno que me está escuchando dice, ¿cómo van a tomar mate los que juntan? Sí, sí, pues se mueven igual que los chicos de las básicas o los chicos de los comités, digo. Son chicos jóvenes con Exactamente. algunas inquietudes que encontraron en Milei la cara visible de lo que creen que es una transformación social. En general los jóvenes van siempre por esa lógica. Sí. Ahora, Igual, claro, llega... sí, perdón, es que te voy a agregar un dato más a tu análisis, ¿no? Cuando vos armás esas estructuras nuevas, es muy difícil, digamos. Vos no tenés un control de calidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y también vamos a usar una vieja palabra más setentista. Se te infiltran. Quieras, no quieras, hay de todo, ¿no? Entonces, pero bueno, esto está pasando, yendo más a lo, si vos querés, a la morfología de la discusión política. Para mí sigue habiendo un gran intríngulis en saber qué actitud tomará Bullrich si, como se comenta bajo cuerda, hay una enorme presión para que ella abandone o se baje, cosa que no entendería yo bien por qué. Doy un último dato, aclaro que las encuestas las pongo recontra entre paréntesis. No quiero discutir con los profesionales, que además son casi todos amigos, no digo que no trabajen bien, digo que las matizaría mucho, sobre todo cuando faltan todavía, pero, por ejemplo, te doy un dato, me llegó una de la capital, ¿ok? Bullrich le está ganando a Larreta en la capital, por 5 puntos, 6 puntos. Vos decís, bueno, ¿quién es? ¿Cómo se hizo? ¿Qué sentido? No lo sé, digo, da la impresión que Bullrich está competitiva. Esta es la impresión que tengo, con lo cual no sé cómo se bajaría Bullrich, ¿no? La verdad. Yo sé que alguno va a decir, ¿para qué recordás esto? ¿Qué sentido tiene? Pero como vos te gusta que yo apele a mi memoria, vamos a hacerlo. En 1998, la Alianza llamó a una primaria presidencial, a una interna presidencial. Totalmente inútil para la inmensa mayoría de la gente, porque la inmensa mayoría de la gente creía que De la Rúa era el candidato natural y que ninguna oportunidad tenía el Frente Grande y el Frepaso de desbancar a De la Rúa, que era el candidato natural. Prueba de ello fue que Chacho Álvarez se corrió del centro de la escena y la dejó a Graciela Fernández Mejide de candidata. Hasta acá, nada contado nuevo. Sin embargo, seguramente la inmensa mayoría olvida que en la ciudad de Buenos Aires, Graciela Fernández Mejide le ganó a Fernando de la Rúa, que era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en una elección donde Fernando de la Rúa le ganó 2-1 en todo el país, es decir, 66-33. Pero sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, donde gobernaba, si bien a nivel nacional ganó 2-1, de la Rúa perdió. Muy buen dato. Es decir, muy ojo buen con dato. eso, ojo con eso. Digo, es un dato de hace 20 y tantos años, De la Rúa No, terminó siendo no, exactamente pero igual. buen Digo, dato. pero digo, una mujer que era la candidata B, porque el candidato A era claramente Chacho, más Chacho termina siendo de vicepresidente de la Rúa, cosa que saben, pero digo, ojo con eso de creer que porque gobernás el distrito, la gente... Y lo que es No, está. real, yo tengo la misma información que vos. 3 encuestas que acabo de ver, de distintas empresas, de distinto pelaje, de distintos orígenes. Una de ellas del hijo de un viejo vicegobernador bonaerense, entre otras, todas la dan arriba a Bullrich. Todas. Bueno, por eso, Las que he visto yo, reitero, y desde luego tengo el mismo no, escepticismo bueno, que con tenés todo. vos. Sí. No solo eso, debajo también Macri de Patricia Sí, Bullrich, sí, porque sí, hay sí, encuestas sí, con sí. Macri All Inclusive. Sí. No Con Macri quiero, All Inclusive. sí, no quiero ahondar, pero te digo, me llegó, por ejemplo, una de la provincia de Buenos Aires. Esa la pongo más en duda, si me permitís, porque conozco, ¿viste? Bueno, pero esa también le da a Bullrich arriba. Y me llega una nacional de 2000 y pico de casos, donde ahí Larreta sí está arriba, pero está arriba a 4 puntos. 4 puntos puede ser cercano al error muestral. En fin, me parece que En es todas, un, en todas una buena performance de Milei. en todas, y con un dato a favor de Bullrich en todas las que vi. Cuando vos preguntás, ¿usted votaría muy probablemente o probablemente? Él muy probablemente supera Bullrich a Larreta largamente, ¿eh? O sea, un voto más rocoso, más consolidado, quiero decir. Pero bueno, es una crisis en el sentido
episodio, ¿no? De crisis, como por ahí la asumimos en la cotidianidad. Es una crisis en desarrollo, es evidente, ¿no? Quiero un último, nos quedan 2 minutos, pero digo, si querés hacemos un pase muy fugaz por el otro lado, por el gobierno. También están en un proceso de definición fuerte de candidatura. Se logró conformar esa mesa, para mí renga, porque no va Cristina, y no va Massa, aunque Massa manda a su gente, esto lo quiero aclarar, va Donofrio, por ejemplo, que es un ministro de Transporte en la provincia de Buenos Aires. Bueno, información que yo tengo, lanza la candidatura de Daniel Osvaldo Scioli, tengo más información, está contratando equipos técnicos, Alberto que insiste que él quiere ser candidato, para mí, esto es opinión, no es información, Scioli va a terminar representando lo que sea del albertismo y cierto sector sindical que marida con el albertismo, si me permitís. Me parece que eso va a ser Scioli, ¿no? Pero bueno, Alberto dice que es. Massa con el índice de inflación, para mí es otro peldaño que baja, no que sube, que baja, con el índice de 6 puntos que conocimos. Y falta saber si el denominado espacio kirchnerista tiene un candidato puro. Dicen que es Guado de Pedro. Hasta ahí la información que tengo de este sector. La ciudad de Buenos Aires en esta semana particularmente tuvo afiches de Guado de Pedro presidente, Axel Kicillof vice y Juan Huachet, que es el titular de la Mesa Nacional Sindical que han armado en sintonía con la Cámpora, firmándolos, ¿no? Digo, hay algunos que ya empiezan a imponer esta dinámica de Guado de Pedro que vaya, ¿no? Que vaya. Y a la vez Axel que se quede de la provincia, ¿no? Sí, como no, eso como seguro. esto que vos siempre has agitado de larga data acá y lo has dicho desde el arranque. Sí. Bueno, acá hay un reaseguro, las encuestas le dan, Axel Kicillof va por la reelección y tiene casi un paso cómodo en la reelección porque lo de Milei imparable mina las posibilidades ante la imposibilidad de que haya un balotaje. Al no haber ley ni constitución reformada, no hay balotaje. La provincia, salvo, y esto es interesante, digo, que la PASO funciona como un balotaje. Que el que quede mano a mano en la primera posición termine funcionando como un balotaje. Y entonces haya un corrimiento real de votos inteligente, seguramente con mucho trabajo en redes y mucho trabajo de concientización entre la PASO y la elección general, de modo tal que se instale la idea de, bueno, para desbancar a Kicillof tiene que ir Juancito o Pedrito. Bueno, creo que apretado y todo metimos una buena síntesis de lo que estaría pasando. Señores, señoras, gracias por acompañarnos. Un saludo grande. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene en Contragolpe. Chau.